Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues como sabéis, de vez en cuando me gusta traer al canal también casos que no han sucedido en España, pero por su importante relevancia de alguna manera, pues creo que son dignos de mención, al menos en mi canal, como pasó por ejemplo con el caso triste y lamentable de Lacey y el de Baby P y muchos otros que la verdad que ya os digo, por su especial dureza, yo me veo en la necesidad de tratarlos porque al final, bueno, pues todos somos personas, tanto sea en España como en cualquier sitio, y lo que ocurrió con este chico, la verdad que fue muy fuerte y yo creo que nadie se merece una cosa así, ni muchísimo menos. Así que, bueno, pues vamos a hablar en este caso de Jeremías Monzón. Esto ocurrió concretamente en Santa Fe recientemente, concretamente el 18 de diciembre del año pasado, de 2025, y bueno, en Argentina básicamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó, cómo sucedieron los hechos y a partir de aquí pues un poco lo de siempre, ¿no? Desgranar lo que es el caso, que sin ninguna duda es un caso, en fin, digno de mención, ¿no? Estamos hablando de un adolescente de tan solo 15 años, que al final fue víctima de un plan macabro que fue ejecutado además por otros tres menores, concretamente dos chavales de 14 y 15 años y una chica de 16, y que fue literalmente engañado, torturado y asesinado de varias puñaladas y luego abandonado en un galpón, y evidentemente esto fue grabado y se demostró además que fue algo totalmente pues premeditado, ¿no? O sea, esto no cabe ninguna duda. Entonces, bueno, está claro que para un médico forense acostumbrado a la muerte, digamos que pocos cuerpos sobre una mesa de autopsia pueden provocarle un nudo en el estómago, pero siempre existe la excepción que confirma la regla. Y la excepción siempre son los chicos, los chavales, los niños. Y bueno, pues sin ninguna duda para este forense también fue difícil no sentir congoja ante el cuerpo de Jeremías Monzón, este chico que vemos en la imagen. Ya os digo que con tan solo 15 años fue cruelmente asesinado a puñaladas en Santa Fe, como os he dicho, y que fue un escenario estremecedor y desde luego casi indescriptible, ¿no? Y aún encima registrado por la cámara de un celular. Entonces, bueno, lo que los investigadores no sabían en ese momento es que los homicidas también eran menores. Así que el trágico fin de la vida de este chico comenzó a escribirse ese 18 de diciembre de 2025. Ese día concretamente fue un jueves. El chico salió de su casa en Santo Tomé más o menos a las 2:30 en bicicleta. Cruzó, digamos, el puente carretero hacia la ciudad de Santa Fe y apenas atravesó la avenida de Circunvalación, bajó a la altura del barrio Chalet y tomó el túnel hacia los monoblocks del Fonavi, directo, sin él saberlo, a una emboscada. Porque eso fue lo que sucedió. Milagros, una chica de 16 años a la que había conocido en la escuela y que era aparentemente su novia, pues lo recibió en la vivienda de su abuela, cuando el reloj, digamos que ya marcaba las 2:50, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues los dos menores atraviesan el túnel que une ese barrio de Chalet con el Fonavi. Las cámaras los captan en la calle Pietranera en dirección a Juan José Paso, donde llegan a ese galpón en el que se encontrarán con, ya os digo, estos dos menores de 14 y 15 años, con Jeremías y Milagros. Así que a partir de aquí, bueno, pues Jerez deja su bicicleta allí en la casa de la abuela de Milagros, pensando evidentemente en que iba a regresar a por ella. Entonces ambos se van a pie en dirección a una caseta
que estaba abandonada y ubicada frente a una cancha dentro del predio de una vieja fábrica de gases y revestimientos donde normalmente pues acudían adolescentes, pues lo típico, ¿no? Hacer cosas de adolescentes, porque era un sitio un poquito retirado y demás, y esto pues evidentemente les servía para hacer pues las típicas cosas. Me imagino que entre otras pues botellones, intercambios de sustancias ilícitas, porque también habría algún mayor de edad que pasaría por allí, incluso para mantener relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, concretamente, a las 3 y 6 las cámaras de seguridad pues también los captan por una calle concreta, digamos a pocos metros del lugar que se convertiría en la escena de un crimen sin ninguna duda atroz. Bueno, más o menos este sería el plano de la situación desde que él sale aquí en el barrio de Santo Tomé, donde para a recoger a la chica y luego ya la zona donde se producen los hechos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sucede que unos 10 minutos antes un dispositivo de vigilancia captó a los dos verdugos, en el sentido más crudo de la palabra. No sé qué ha pasado, que siempre se va de bares, vamos, directamente la imagen. Bueno, pues como os comento, 10 minutos antes, pues capta a estos verdugos de 14 y 15 años, nada más y nada menos, caminando en esa misma dirección, básicamente. En fin, es una cosa alucinante, ¿no? Entonces esos menores pues también cruzan por el túnel que conecta Barrio Chalet y el Fonami, que lo vemos aquí, y un paso que según dicen los vecinos se convirtió en un sitio extremadamente peligroso y que los asesinos conocen muy bien. A las 3:53 los investigadores encontraron otro registro fílmico vital para la causa de los 3 adolescentes implicados cuando regresaban a la casa de la abuela de Milagros, porque Jeremías evidentemente ya no estaba con ellos y ahora veremos por qué. En esa propiedad se limpiaron, descartaron, se deshicieron de la bicicleta de la víctima y repitieron el camino desde el Fonami hasta la calle X, porque es que nos da igual el nombre de la calle realmente, JJ, pasó por Pietranera y fueron captados por la misma cámara. El plan macabro todavía no había finalizado, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí tenemos una de las imágenes de la cámara que captan a Jeremías y a su novia Milagros, básicamente, y a la que luego veremos mejor en otras imágenes. Y digamos que a las 4:55 se encontraron con la madre de Milagros en Rodríguez Peña al 700, quien caminaba en dirección opuesta. De acuerdo con las imágenes que constan en el expediente, estaban efusivos, contentos, el clima era de celebración, según reveló una fuente de la investigación. Incluso al ver a la mujer, Milagros corrió para abrazarla. El grupo le mostró el contenido de una mochila y le hizo ver en uno de los celulares un vídeo que tiene una duración de unos 4 minutos, que fueron los mismos minutos que tiene la grabación que se viralizó lamentablemente y fue prohibida su reproducción y que expuso las torturas a las que fue sometido Jeremías antes de lo que fue la muerte por esa serie de puñaladas, con una estocada final además en el corazón, aparte de 22, ya os digo, puntazos más, por decirlo de alguna manera. O sea, es increíble estas cosas, cómo pueden suceder entre menores. Yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza, pero en fin, así es la vida. Entonces, bueno, en las imágenes, digamos que el fiscal también puede percibir que la madre de Milagros, ¿vale?, que es esa señora a la que abraza tan efusivamente, señaló una dirección y dio directivas al grupo, con lo cual estamos hablando de que detrás de este crimen hay una persona adulta que además es madre
de la supuesta novia, como ya os digo, de 16 años, esta Milagros, que fue una de las implicadas directamente en el crimen. El siguiente destino fue Parque Sur, donde ya os digo, se deshacen de la ropa que le sacaron al chico asesino porque lo dejan completamente desnudo y tirado como si fuera un muñeco roto allí en ese lugar y lo tapan con unos cartones, ya os digo, porque es que además tuvieron eso, la frialdad de desnudarlo, en fin, yo es algo que no, bueno, en fin. Y ya os digo, como cierran encima de esta atrocidad que habían cometido, convirtieron una baldosa del parque en una lápida al escribirle en uno de sus extremos y con un corrector Jere 18 del 12 de 2025. Os podéis imaginar, ¿no? La historia, o sea, esto es alucinante, ¿no? Claro, desde que el niño sale de su vivienda el día 18 de diciembre a las 2:30, pues os podéis imaginar, ¿no? La madre en un principio pues se lo toma como un día normal, una situación normal. Cuando el niño le dice que se va y demás, pues la madre le dice, vale, estupendo y tal. Pero claro, a medida que va pasando el tiempo y ve que el niño no llega a casa, pues se empieza a angustiar. Y ya cuando entra la noche y ve que no aparece, ya esa angustia se convierte en verdadera preocupación y lo llama por teléfono varias veces, ve que no contesta y entonces ya pues empieza a ponerse en contacto con los vecinos, con la gente del barrio. Era un barrio obrero, un barrio en el que, bueno, la madre de hecho se dedicaba a servicios de limpieza básicamente y entonces este chico, digamos que ya desde muy joven, pues se ve obligado de alguna manera a madurar antes de tiempo, como me pasó a mí en su momento, que es, bueno, pues hacer la comida, a cuidar de su hermana pequeña, bueno, pues un sinfín de tareas del hogar, evidentemente, porque la madre está trabajando fuera y el padre no se sabe nada, ¿no? Entonces, bueno. Claro, la madre se angustia, empiezan a buscarlo, no lo encuentran y se pone la correspondiente denuncia. Y así que en ese momento, después de que la familia de la víctima buscara a Jeremías durante 4 días, pues llega el lamentable día, el 22 de diciembre de 2025, donde una llamada alertó sobre el hallazgo de un cuerpo. Entonces, bueno, os podéis imaginar, claro, cuando en cuanto a los vecinos y sobre todo la familia, la madre, se entera de que el cuerpo que ha aparecido es el cuerpo de su hijo y que había sido asesinado, por lo que se demuestra después, por otros menores y en qué condiciones, pues la madre directamente se desploma, en fin, gritos de desesperación. Lo típico que pasa en estos casos es que es una auténtica locura, tiene que ser una barbaridad y un dolor tremendamente insoportable. Y bueno, básicamente por el crimen, pues Milagros fue detenida y alojada en un centro de menores para mujeres en un sitio llamado Rosario. Era la mayor, tenía 16 años y en este caso ella es imputable, pero los otros dos menores que tienen 14 y 15 no. Entonces está acusada en principio de homicidio triplemente agravado, por concurso premeditado de dos o más personas y además alevosía y ensañamiento. Por tanto, estamos hablando sin ninguna duda de un asesinato como la copa de un pino, básicamente. Entonces, sus dos cómplices y ejecutores del homicidio, como os comento, son inimputables, por lo que están libres, pero lo que sí se hizo fue, ya me dirás tú, disponer una medida de seguridad para ambos en una audiencia confidencial. En cuanto a la madre de Milagros, pues fue detenida e imputada por al menos, por lo que se ha podido, claro, tened en cuenta que esto ha pasado hace 2 días, es que fue el 18 de diciembre y el 22 cuando apareció el cuerpo, con lo cual todavía no se ha producido un juicio ni hay condenas, lo que es estables ni nada, o sea, esto hasta que no haya juicio no vamos a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, al menos por su participación secundaria en la trama y los investigadores de hecho no descartan que haya sido la ideóloga del asesino, o sea, muy fuerte, ¿no? Que una madre, menuda pieza debe de ser
para mandar a su propia hija y a otros dos menores a cometer este tipo de delito y, aunque eso no los justifica, por supuesto, no deja de ser una circunstancia muy seria, ¿no? Las cámaras de seguridad, la mayoría aportada por el Club Colón de Santa Fe, son la principal evidencia que demuestra sin ninguna duda la, digamos, premeditación de los homicidas. Aquí vemos a la madre de Jeremías, que es la que se encuentra aquí, que está, bueno, pues con sus abogados y con el Senado, porque este crimen fue tan mediático que de alguna manera, pues, bueno, pues fue conocido, evidentemente, tuvo mucha repercusión y la madre, pues eso, llegó a ser recibida, ya os digo, por el Senado de allí de Santa Fe, ¿no? Un poco como método de apoyo, como hacen aquí algunos políticos, entre comillas, para hacer el paripé, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la baja de la edad de imputabilidad empujó al caso el proyecto del oficialismo en el Congreso que plantea bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. De hecho, Patricia Bullrich, una de las que se encuentra aquí abrazando a la madre y que es como la presidenta del Senado, la recibe en su despacho, ya os digo, Romina Monzón, como se llama su madre, y a su abogado Bruno Rupna, ¿no? El gesto anticipó el debate que puede darse en diputados el próximo 12 de febrero sobre la ley penal juvenil que busca derogar la ley de 1980 y establecer un nuevo marco jurídico a la problemática de los menores en Argentina. Bueno, pues como podéis ver, aquí tenemos el triste escenario del crimen. Es un lugar idóneo, por decirlo de alguna manera, para que los jóvenes pues se reúnan. Ya os digo, aquí hay restos de todo, o sea, hay restos de ropa, de botellas, de maletas, en fin, incluso será utilizado por algunos, digamos, sin techo para dormir de vez en cuando, para protegerse del frío, de la lluvia, etcétera. Y fue donde literalmente fue llevado a cabo lo que es el crimen, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, es que tampoco se puede decir de otra manera. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Entonces, claro, aquí el tema es lo del tema de la madre, ¿no? Sobre la que se dictó evidentemente la prisión preventiva porque existió una promesa previa de ayuda por parte de la sospechosa, según manifestó el fiscal del caso. No podían acusarla de encubrimiento, ya que el Código Penal argentino no castiga a un padre que ayuda a un hijo que delinquió. Ya sabéis que entre familiares no hay obligación de declarar. Pero el fiscal que investiga el crimen en la ciudad de Santa Fe hizo un descubrimiento que ya complica a la madre de la única adolescente presa por el asesino del chico de 15 años y que tiene un alto grado de certeza de que la mujer sabía lo que iba a suceder y les había prometido cooperar posteriormente al hecho. Por todo esto, el fiscal, en el marco de la audiencia imputativa, acusó a la mujer como partícipe secundaria del crimen de este chico y pidió que quedara presa, además de por el riesgo de fuga y el entorpecimiento del caso, porque estamos hablando de un delito que tiene una pena en expectativa de entre 10 a 15 años de cárcel. Entonces, lógicamente este funcionario mantiene que el grado de sospecha es alto, ¿no? Lo que me parece súper fuerte que una madre, en fin, manda a su propia hija de tan solo 16 años a llevar a cabo un acto tan atroz. Y además, ¿con qué motivación? Porque es que eso tampoco se tiene claro, como luego veremos. Entonces, lo que es la evidencia nos lleva a entender que existió una promesa previa de ayuda que se prestó posteriormente al hecho. Es decir, las acciones fueron posteriores al hecho para descartar algunas cosas, según manifestó el fiscal correspondiente tras la audiencia, en donde esta mujer se convirtió, ya os digo, en la cuarta sospechosa en esa causa por el homicidio del adolescente y en la segunda detenida. De homicidio nada. Estamos hablando de un asesinato como la copa de un pino,
donde no solo existió premeditación, sino que existió también ensañamiento y alevosía. Porque lo que le hicieron a este chaval fue una auténtica barbaridad. Como luego también, bueno, como hemos visto por la autopsia que le realizó el forense, y en fin, o sea, fue una cosa, ya os digo, alucinante, cómo lo llevan hasta allí engañado y demás, su propia pareja, que es esta tal Milagros, de 16 años. Y además hay un vídeo que se reproduce durante lo que es la audiencia imputativa, en donde se ve que la mujer se encuentra con los tres menores implicados en el crimen. Esas imágenes no las niega nadie, tampoco la imputada porque no puede, pero las características y la forma en que se dio, los tiempos y movimientos previos y posteriores nos llevan a entender que todo estaba previsto desde antes, es decir, que estaba pautado, sin ningún lugar a dudas. Bueno, aquí vemos esta estructura que hemos visto antes por dentro y luego donde apareció el cadáver, que fue por aquí, por este paraje, donde lo dejaron tirado, ya os digo, como un juguete roto, aún encima completamente desnudo y simplemente tapado con unos cartones. En fin, son cosas que son inexplicables. Y bueno, evidentemente aún queda prueba por producir, pericias con las que se busca confirmar o descartar si efectivamente entre la mujer y los menores o alguien más hay comunicaciones previas, y también para entender sobre todo la motivación del feroz ataque a traición que llevaron a cabo sobre este chico, sobre Jeremías, ¿no? Hay que recordar que según la teoría del caso, la única adolescente presa es la chica de 16 años e hija de la mujer que fue también imputada y que está acusada de ese homicidio triplemente agravado, ya os digo, por concurso premeditado de dos o más personas con alevosía y ensañamiento, y que fue ella además quien citó a la víctima y lo llevó por medio de engaño a donde estaban los otros chicos de 14 y 15 años inimputables para consumar lo que fue el ataque. Además, uno de ellos filmó el crimen y el fiscal pidió que se cesara, ya os digo, su viralización, porque aún encima esto es lamentable que se pueda viralizar por ahí cómo se comete un acto tan atroz y que la gente se apiade de los padres porque están sufriendo. Y hay que evitar que se multipliquen este tipo de imágenes. Es que es vergonzoso que estas cosas puedan llegar a suceder. Porque el impacto es el dolor de la familia. Es decir, todo este horror y la forma en que lo mataron. Es que la muerte de un chico de 15 años y que hayan sido menores multiplica ese impacto. Es parte de lo que pasa, digamos, en el fuero íntimo. Pero al final, pues el fiscal tiene que ser objetivo en su función. Entonces, en ese contexto es cuando la senadora Patricia recibe a los familiares de Jeremías y bueno, básicamente, como os comento, aparte de que le pegaron una golpiza importante, donde él intenta huir, evidentemente, cuando se ve en esa encrucijada, pues luego lo asesinan de 23 puñaladas en este lugar. Y como os comento, la última fue con toda la saña y la intención en el corazón. Entonces, lo que está confirmado y lo que ha confirmado la investigación judicial es sin ninguna duda que fueron estos tres menores de edad los que participaron del asesinato cometido este 18 de diciembre pasado. Y que el caso se descubre el 22 de diciembre cuando la policía recibe, ya os digo, un llamado que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en este lugar ubicado, frente a la rotonda del Estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales, todos estos que vemos aquí, que es donde apareció realmente el cuerpo, y tapado con cartones. Entonces, la autopsia, ya te digo, que determinó que, aparte de los golpes y demás, o sea, que es que ya os digo, es que lo torturaron totalmente, recibió esas 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho, y además, para los investigadores no cabe duda de que los homicidas actuaron sobre seguro y totalmente a traición. Bueno, en esta imagen se ve la cara de los tres agresores, más o menos.
Como podéis ver, es que la imagen del niño, en particular de este niño, porque al otro no se le ve muy bien, es que, pero es un niño niño, o sea, un niño niño. Luego arriba pues está la famosa Milagros, que tela marinera, y en fin, yo ya os digo, son cosas que superan el entendimiento de cualquier persona, porque, bueno, en fin, eh, son cosas muy duras, sin ninguna duda, y bueno. La cuestión es cómo se llega a este punto, ¿no? De llevar a cabo este tipo de delito tan serio contra un menor. O sea, ¿cuál puede ser la motivación? Porque realmente parece ser que, según se comenta, este chico tenía un vídeo grabado con la chica, parece ser que la comprometía de alguna manera y claro, pues básicamente ellos lo que querían era que le dieran ese móvil sí o sí para deshacerse de él y luego además aprovechar la circunstancia para llevar a cabo el crimen, que ese es el peor, lo peor de todo, ¿no? Porque al final ya no es solamente queremos recuperar el móvil, es que aún encima vamos a aprovechar para quitarte del medio. Voy a quitar esta imagen porque son menores. Bueno, la chica, como es imputable, pues la vemos aquí y cómo lo lleva efectivamente a ese sitio engañado, como ya hemos visto anteriormente. Y ahora vamos a analizar un poco cómo eh, sucedieron un poco los hechos, cuáles son los perfiles psicológicos de esta gente y cómo se puede llegar a ese punto, ¿no? De alguna manera, cómo era la víctima y cómo eran los agresores, ¿no? Por una parte está la adolescente de 16 años, que es la principal acusada, imputada, ya os digo, como coautora de ese homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento por la justicia, y que permanece en prisión preventiva, ya os digo, en un instituto para menores mientras avanza la investigación. Ya os digo que al no haberse celebrado todavía un juicio, pues aún no tiene una condena formal con pena establecida. Luego están, por otra parte, los otros dos menores involucrados, uno de 14 y otro de 15 años, que fueron identificados e imputados formalmente por el fiscal, pero que por su edad son inimputables. O sea, según el Código Penal Juvenil argentino e incluso español, pues por lo que no se los va a juzgar penalmente lo que es por el homicidio como tal, queda bastante claro, y eso significa que no pueden recibir condenas penales y en principio han sido liberados y no se les aplicarán penas privativas de libertad por este hecho específico, que es lo más triste de todo, porque, bueno, a ver, yo entiendo que por lo menos a un centro de menores, como en su día pasó con el Cuco, sí que se les podrá mandar, pero bueno, yo no sé si en Argentina esta opción es factible. Y luego la madre de la principal acusada, pues la justicia la imputó, como os digo, como partícipe secundaria del asesino, y es decir, que habría colaborado o facilitado de alguna forma a los adolescentes antes o después del crimen las opciones para llevarlo a cabo, que ha sido detenida con prisión preventiva y su situación sigue en investigación, y según la acusación actual, si se mantiene esa calificación, la pena podría ser un tercio o la mitad de la pena que correspondería a lo que es una autora principal, aproximadamente alrededor de 5 años si se sostuviera la acusación, pero esto no es una condena definitiva, sino un cálculo orientativo de lo que se podría aplicar en un juicio eventual. La causa aún se encuentra en etapa de investigación y trámite judicial, es decir, no se ha celebrado un juicio con sentencia condenatoria firme para ninguno de los implicados. La adolescente imputada no ha sido condenada oficialmente, aunque está en prisión preventiva, y los menores de 14 y 15 años, como son inimputables, ya lo hemos dicho, no enfrentan ninguna pena. Y la madre, como os he dicho, está imputada con esa prisión preventiva, pero tampoco por ahora tiene una condena firme, básicamente, ¿no? Entonces, digamos que, ya os digo, las cosas suceden de una cosa en apariencia normal, es decir, nadie podía prever que una cosa así pudiera suceder. Nadie vio
que este chico tenía un problema que de alguna forma parece ser que no lo dejaba dormir, porque él buscaba, digamos, la aprobación de por lo visto, chavales algo mayores que él, como es el caso de la propia novia, Milagros, de 16 años, un poco pues para sentirse validado de alguna manera, como suele pasar en esos casos. Y entonces esta gente pues es lo típico, en principio se trata de delincuentes y lo que hacen es mandarte pequeños recados, hacer pequeñas, digamos, pequeños actos delictivos y demás, como una especie de banda, pero luego, claro, esto en el momento en que te niegues a hacer alguna cosa o hagas algo que no les guste, pues evidentemente ya de por sí puede conllevar a una amenaza literal de muerte, como yo creo que fue el caso. Ya os digo, aunque no se sabe todavía con exactitud la motivación, sí que parece ser que ya os he dicho que tiene algo que ver con un vídeo que él tenía en el móvil. ¿Sobre qué? Pues no lo sabemos exactamente, pero parece ser que tiene algo que ver con la chica en particular. Y bueno, daros cuenta que si la muerte se produce un jueves 18 de diciembre de 2025 y el cuerpo se encuentra un 22 de diciembre de 2025, lógicamente el cuerpo está también en condiciones de descomposición y más teniendo en cuenta las lesiones que tenía. Entonces la autopsia forense lo primero que tiene que hacer es determinar la identidad y por supuesto las causas de la muerte que lamentablemente fueron las que fueron. Entonces, ¿y cómo un cuerpo se puede descomponer tan rápido? Es que a partir de las 2 horas, ya de las 2 horas, el cuerpo digamos que empieza a descomponerse, primero soltando una serie de líquidos y demás. Es decir, que en 2 días eso puede oler que no podéis imaginar, ¿no? Entonces, ya os digo, al día siguiente, concretamente el martes 23 de diciembre, se cotejan elementos como la ropa, un piercing característico y luego pruebas científicas que confirman, que la familia confirma de alguna manera que el cuerpo lamentablemente era el de Jeremías Monzón. Entonces, al final realmente el motivo de la muerte, al haber recibido, aparte de esa golpiza, el tema de tantas puñaladas, pues esto le provocó un shock hipovolémico fatal por desangramiento, ya que las heridas fueron causadas por arma blanca, parece ser que por un cuchillo, y en algunos informes secundarios también un objeto metálico similar a un destornillador. Hay que estar muy mal de la olla y además siendo un menor para hacer algo así. O sea, es brutal. Entonces, ya os digo, desde luego las sospechas son de que el asesinato no ha sido un acto fortuito bajo ningún concepto y ya os digo que, bueno, pues que se trata de una cosa que sin ninguna duda fue atroz, porque además claro, cuando las autoridades están realizando las investigaciones, pues lógicamente lo que hacen es quitar los teléfonos celulares y el material tecnológico porque son parte de lo que son los peritajes forenses, ¿no? Tanto el de la víctima como el de los agresores. Y aquí es donde se identifica a esos 3 menores de edad, como he dicho. La adolescente que era novia de Jeremías, y lo que es los otros 2 adolescentes de 14 y 15 años que fueron aprendidos en relación con el hecho y ya os digo, lamentablemente en este caso pues no queda más remedio que dejarlos en libertad después de haber cometido un acto tan grave. Y que además hayan grabado en vídeo o audio los propios implicados ese crimen con ese material o fragmentos que encima se filtran y circulan en redes sociales. Algo que lógicamente la justicia ha intentado restringir y contra la cual la familia ha denunciado esa vulneración de la dignidad de Jeremías. Pero que es que al final estas cosas, una vez que empiezan a circular, es muy difícil de controlar. Es que es muy difícil. Entonces, actualmente, como os comento, la causa pues sigue en trámite, con investigaciones forenses en curso, análisis de dispositivos electrónicos y lo que es toda la preparación del caso para lo que será posteriormente pues esa etapa, digamos, judicial más avanzada, donde ya os digo que no hay sentencia penal firme porque no se ha celebrado un juicio oral con lo que es una condena definitiva. Como os comento,
¿Cuál pudo ser esa motivación del crimen tan sumamente grave para llevar a cabo algo así contra un niño, ¿no? Pues lo que os digo, el homicidio ni fue un accidente ni un hecho impulsivo, ¿vale? Menor. Entonces, lo que se reconstruyó o lo que se ha reconstruido hasta ahora por testimonios, pericias y material probatorio, incluido ese vídeo grabado por los propios agresores, indica que Jeremías fue citado en lugar específico, esa fábrica o galpón abandonado, por esa joven de 16 años con la que había tenido contacto tanto como que era su novia, supuestamente, al menos, o su compañera, y con la que también había vuelto a comunicarse por redes sociales. La hipótesis principal de los investigadores es que el encuentro fue planificado, y sin ninguna duda fue así, y que Jeremías fue llevado al lugar donde lo esperaban otros menores con ya la intención de atacarlo, y según lo que se escucha en el audio del ataque filmado por los agresores, los atacantes le exigían, como os comento a Jeremías, la entrega de su celular o contenidos que supuestamente él tenía y lo amenazaban con violencia extrema, como os comento, mientras lo apuñalaban. O sea, en fin. Y de hecho se oye a la chica gritar varias veces, mátalo, mátalo, mátalo. Esto la chica, Milagros. No hay confirmación de una motivación única, como por ejemplo una discusión puntual, aunque esta línea de exigencia sobre el teléfono y lo que pudiera haber en él es la que más aparece en el material que se está analizando. Pero ya os digo, no tenemos una certeza absoluta todavía porque el caso se está todavía analizando. Y ahora vamos a ver un poco lo que es el perfil de los agresores y de la víctima. Bueno, pues parece ser que el perfil de la víctima, Jeremías Monzón, bueno, pues tenía 15 años, en el momento de su desaparición y asesinato. Vivió en Santo Tomé, Santa Fe y fue visto por última vez ese 18 de diciembre de 2025, según denuncias de su familia, cuando no regresó de salir con su bicicleta. No hay indicios públicos de antecedentes penales ni de conductas delictivas por su parte. Su figura, hasta donde las fuentes oficiales lo describen, es la de un adolescente común que fue víctima de un ataque brutal por su especial vulnerabilidad y que su muerte fue extremadamente violenta. Ya os digo, tanto como para causarle al final ese shock hipovolémico fatal. Por otra parte, tenemos el perfil de los agresores. En el caso de la chica, la adolescente de 16 años, que es la principal acusada, lógicamente fue la que convoca a este chico a esa emboscada de alguna manera. Y por otra parte, pues están esos dos menores de 14 y 15 años que participan en el ataque y donde se los ve golpeando una y otra vez y apuñalando a Jeremías. Entonces, bueno, no pueden enfrentar, ya os digo, esas penas penales equivalentes a las de un adulto, pero sí que están sujetos a medidas de seguridad, aunque ya os digo que eso pues, me da un poco la risa. Respecto a los otros implicados, lo que os he dicho, pues la madre de la joven, que en un principio se figura como partícipe secundaria por haber tenido al menos contacto o colaboración previa y o posterior al homicidio, aunque su rol realmente específico sigue en investigación. Y luego está además la figura del hermano de uno de los adolescentes que fue detenido en otra causa por amenazar a un joven que pedía justicia por el crimen. Con lo cual, vete tú a saber, ya os digo, como él buscaba de alguna manera, Jeremías me refiero, buscaba validación por parte de los adultos, intentaba, ya os digo, de alguna manera, pues no sentirse invisible, básicamente, ¿no? Y ser de alguna manera validado, pues evidentemente al principio las cosas empiezan como pequeñas, ya os digo, pequeños favores y terminan convirtiéndose en lo que se convirtió al final el caso. Entonces, ya os digo, aparte de que el ataque fue extremadamente violento, hay una clara falta de arrepentimiento aparente, según han declarado los abogados y los familiares de la víctima. En el audio, ya os digo, se oyen frases como la que os he dicho de mátalo, mátalo, mátalo,
o pedí perdón, cortarle el cuello, que reflejan un contexto de tortura y humillación y no solo de un homicidio rápido. En síntesis, bueno, pues la motivación del crimen aún no está judicialmente probada en detalle, pero la investigación apunta a una emboscada premeditada con una motivación vinculada a la exigencia por el teléfono o contenidos que Jeremías tenía y esa participación conjunta de varios menores que lo atacaron. Que la víctima es un adolescente sin antecedentes notorios y los agresores menores, que son al final el nexo principal, al menos en el caso de la menor de 16 años, para traerlo a ese lugar del ataque. Y claro, básicamente este sería la historia, ¿no? Entonces, Jeremías se encaja en el perfil de adolescente vulnerable relacionalmente. Es decir, no en el de una víctima pasiva absoluta, pero sí en alguien emocionalmente expuesto, ya que presentaba rasgos típicos de una adolescencia temprana. Lo que os he dicho, una búsqueda de aceptación afectiva, especialmente en vínculos románticos. Esa confianza elevada en pares, incluso en contextos que implicaban riesgos. Esa escasa percepción del peligro real, que es algo común a los 14-15 años por inmadurez neuroemocional. La corteza prefrontal todavía está en desarrollo y de hecho dicen que no se termina de desarrollar del todo hasta nada más y nada menos que los 30 años. O sea, que lo del tema de que una persona sea mayor de edad a los 18 años no implica que tenga la madurez suficiente como para comportarse como un adulto y de hecho eso lo vemos constantemente, ¿no? Bueno, me vais a perdonar por la calidad de las imágenes, pero es que se ven así porque no sé por qué motivo no salen enteras, salen como en noticias así de pequeñas y las tengo que agrandar y claro, pierden un montón de calidad. Bueno, básicamente desde lo psicológico lo más relevante es que acude solo a un lugar aislado convocado por alguien con quien tenía un lazo emocional. Por tanto, eso nos indica que hay una confianza afectiva predominante sobre el instinto de autoprotección y un probable deseo de resolver algo que estaba pendiente, un conflicto, una conversación, una reconciliación. No hay indicadores públicos de conducta antisocial, violencia previa ni rasgos manipuladores. Y en términos forenses, Jeremías aparece como víctima instrumentalizada y por supuesto no provocadora del hecho, como es obvio, creo que eso no hace falta decirlo. Respecto al perfil psicológico de la agresora principal de 16 años, bueno, pues es el perfil más complejo y central, ya que conductualmente muestra rasgos de manipulación relacional, es decir, usar un vínculo afectivo para atraer a la víctima, una despersonalización de la víctima. Jeremías deja de ser alguien para convertirse en un problema o en un objeto incluso, por la planificación instrumental incompatible con un arrebato emocional puro, es decir, que ya os digo, no fue nada impulsivo ni por casualidad, y desde la psicología forense juvenil esto sugiere un déficit severo de empatía funcional, no necesariamente ausencia total, pero sí importante, una capacidad de disociar, digamos, el daño causado del acto propio y esa posible identificación con un rol de poder dentro del grupo. Entonces esto no es un perfil de pérdida de control, es más cercano a lo que se llama violencia organizada adolescente, donde el daño se ejecuta para lograr un objetivo: castigar, recuperar algo, someter, demostrar control. Pero coño, ¿de qué manera? O sea, ¿de qué manera? Porque torturarlo, apuñalarlo, desnudarlo y dejarlo ahí como si fuese, ya os digo, cualquier cosa, en fin. Entonces, es importante destacar que aunque a esa edad no se habla de psicopatía, sí se habla de rasgos antisociales en desarrollo que pueden o no consolidarse en la adultez. Entonces, con estas cosas hay que tener cuidado porque evidentemente la tía es que se la oye, ya os digo, o sea, mátala, mátala, no sé qué. O sea, una auténtica barbaridad. Respecto a los otros agresores, los menores de 14 y 15 años. Bueno, pues estos no encajan, digamos, encajan en un perfil clásico de violencia grupal juvenil. Por una parte, por la desindividualización
el grupo, digamos, diluye la responsabilidad personal, ¿no? Ese siempre de actuar en compañía de otros que te da, digamos, la valentía que no tendrías estando solo, evidentemente. Por otra parte, el contagio conductual, es decir, la violencia escala porque los otros también lo hacen. Esto es importante porque siempre sucede así, como en los casos de Samuel Luis o de otros chavales que han sido, pues al final se vienen arriba porque son varios y se vuelven todavía más violentos de lo que se hubiesen vuelto si lo hubiese realizado una persona sola. Luego, por otra parte, pues también hay al final una búsqueda, digamos, de pertenencia y validación a través del acto extremo. Desde lo psicológico, pues no necesariamente son los ideólogos, es decir, los que llevan a cabo el plan, digamos, funcionan como ejecutores, reforzados por la dinámica grupal, y su conducta, lógicamente, sugiere una inmadurez emocional severa, impulsividad y pobre regulación de la agresión. El hecho de que el ataque haya sido grabado indica algo clave. Primero, la normalización del horror, lo cual es muy serio, y la necesidad de registrar el acto como trofeo, prueba o elemento de poder. O sea, eso es un marcador grave de desconexión empática momentánea. Yo no sé estos chicos el día de mañana, pero en fin, tela marinera. Y luego, por otra parte, pues tenemos el perfil psicológico de la madre imputada, que aquí ya estamos hablando de algo mucho más serio, porque es una adulta y, bueno, teniendo en cuenta que sin pericia clínica pública solo se puede inferir desde el rol atribuido. El perfil que se analiza judicialmente es el de una adulta con una falla en el rol de límite y protección, con una posible validación tácita o explícita de la violencia y la prioridad del vínculo filial por encima de la legalidad o la vida ajena. Desde la psicología jurídica, esto se vincula con una ceguera moral parental, es decir, justificar lo injustificable cuando involucra a un hijo, en este caso a una hija, y mecanismos de negación o racionalización extrema, es decir, racionalizar un asesinato de estas características, ya me diréis. Esto parece ser que no implica necesariamente una crueldad activa. Bueno, para mí sí, pero sí responsabilidad psíquica en la facilitación. Así que ya para terminar, vamos a hacer una lectura psicológica global del crimen. Para empezar, este no es un crimen emocional, es un hecho de violencia relacional planificada, con una víctima confiada, una agresora organizadora, un grupo ejecutor y un adulto presuntamente facilitador o encubridor. Y psicológicamente, lo más alarmante no es solo la violencia, sino la ausencia de freno interno, la banalización del sufrimiento ajeno, la lógica de castigo y control en adolescentes muy jóvenes. Jeremías confiaba, y no porque fuera un ingenio en el sentido simple de la palabra, sino porque estaba en esa edad en que el afecto pesa más que la prudencia. Ya os digo, es que son 15 años. Y su manera de vincularse era la de muchos chicos, pertenecer, ser querido, cerrar conversaciones pendientes. Entonces, cuando acepta ir a ese lugar, no lo hace pensando en el peligro, sino en la persona que lo había llamado, porque en su mundo emocional el vínculo era más fuerte que cualquier señal de alerta. Es decir, que aparece como alguien que todavía no había desarrollado del todo esa capacidad de anticipar consecuencias graves, con la confianza típica de la adolescencia temprana y una necesidad afectiva que lo dejó totalmente expuesto. No hay en lo que se conoce de él rasgos de agresividad, manipulación ni cálculo. O sea, su rol en esta historia es el de una víctima que fue usada, llevada y puesta en una situación que no controlaba en absoluto. Por otro lado, la agresora principal muestra un funcionamiento muy distinto. Su conducta no es la de alguien que pierde el control en un arrebato emocional. Hay organización, engaño previo, esa decisión de atraer a la víctima a un lugar donde otros ya estaban esperando, y eso habla de una capacidad para separar el vínculo afectivo del acto violento,
de transformar a una persona conocida en un objeto, y no significa que no tenga emociones, en fin, sino que en ese momento logra bloquear la empatía necesaria para frenar el daño. En adolescentes este tipo de perfil suele vincularse con una necesidad intensa de control y poder dentro del grupo, con una manera de relacionarse donde el otro deja de ser, ya os digo, un sujeto y pasa a ser un medio para un fin. No es en principio psicopatía, como hemos dicho en términos clínicos, pero sí, lo que hemos dicho, unos rasgos antisociales, que cuidado, en formación, especialmente la manipulación y la falta de culpa inmediata. Cuidado, cuidado con esto. Los otros menores que participaron pues encajan en una lógica grupal que la psicología forense conoce bien, que cuando están juntos dejan de sentirse individuos responsables y pasan a actuar pues como parte de un bloque, donde la violencia se potencia porque nadie quiere quedar fuera, porque cada golpe refuerza la pertenencia, la grabación del ataque no es un detalle menor, muestra una desconexión momentánea con el sufrimiento ajeno y una necesidad de registrar el acto casi como si fuera una prueba de valentía o dominio. Ya me dirás, unos niñatos de 14 y 15 años. En estos perfiles suele haber impulsividad, inmadurez emocional y una enorme dificultad para regular la agresión más que una planificación propia. Es decir, funcionan como ejecutores, pero dentro de una dinámica que los supera. Es que estamos hablando de, ya os digo, es que son unos niñatos, es que 14 y 15 años, en fin. Entonces, lo único que destaca aquí es la figura adulta imputada, que introduce ya otro nivel psicológico, no desde la violencia directa, sino desde la falla del límite. Cuando un adulto no frena, minimiza o encubre y transmite un mensaje poderoso, que el daño puede justificarse cuando se protege a un hijo, pues eso suele responder a mecanismos de negación, lealtad extrema, ceguera moral, donde el amor filial desplaza la noción de responsabilidad social. Y no es necesario que exista sadismo. Alcanza con no querer ver, con justificar, con correr el eje del daño hacia otro lado. Por tanto, y ya para terminar, en conjunto, el crimen se entiende menos como una explosión emocional y más como una cadena de fallos o de fallas psíquicas que se fueron encastrando. Un adolescente confiado, una joven capaz de manipular el vínculo, un grupo que diluye la culpa y un adulto que no actúa como freno. Y lo más inquietante desde la psicología no es solo esa violencia extrema, sino la naturalidad con la que se ejerce, con esa ausencia de un hasta aquí interno. Es ahí donde el caso deja de ser solo policial y se vuelve un espejo incómodo de cómo a veces la empatía y el límite no llegan a formarse a tiempo. Y con esto terminamos este atroz crimen y por mi parte nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.